¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los colegas que nos acompañan el día de hoy. Estamos retomando los capítulos de webinar que ya hacían falta en todas las temáticas del área de TI. En esta ocasión vamos a hablar del inicio en la lógica de programación. Mi buen amigo Emanuel se contactó conmigo y me dijo, quiero brindar de esta temática que no se ha hablado, ¿no? Sobre todo para los más chiquilines, a veces queremos compartir que no saben por dónde ir o quieren tomar una carrera de programación, pero están ahí como que no saben. Y bueno, ingeniero nos va a hablar de esta temática del día de hoy. Por favor, cualquier pregunta se irán presentando en el camino. Y pues, sin más que acotar, ingeniero, le doy el paso. Adelante, es toda suya la sala. Perfecto. Bueno, mi nombre es Emanuel Ciprián, estudiante de Ingeniería en Sistema en una universidad de aquí, de mi país, República Dominicana. Eh, bueno, también soy técnico en reparación y mantenimiento de computadoras. Me especializo más en laptops. Bueno, básicamente esto es un webinar, un mini taller, por así decirlo, básico para las personas, no importa la edad, que quieran aprender lo que es programación. Esto es lo más básico para una persona que no sabe absolutamente nada o también que se le hace un poquito difícil entender lo que es la lógica de programación. Bueno, aquí tengo una pequeña presentación en la cual voy a estar describiendo algunas algunas de las palabras clave que una persona tiene que saber antes de iniciar en el mundo de la programación. Son cosas que algunos dirían que son lógicas, que se tienen que saber o aprender, pero hay algunos que no lo saben. Bueno, la primera sería, ¿qué es la programación? Bueno, la programación es un proceso, bueno, lo voy a ver aquí que se me hace un poquito más fácil. Es un proceso utilizado para idear o ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto. O sea, todo lo que se va a hacer todo lo que se va a hacer en la programación tiene que ser organizado y con una idea en específico. Para tú poder realizar un proyecto, un programa, necesitas tener una idea concreta de lo que quieres realizar. Porque si tienes varias ideas, realmente no vas a poder realizar un proyecto en sí, sino que tendrás que hacer varios proyectos y en esos varios proyectos vas a tener que unificarlos todos. Bueno, otro de los conceptos, eh, bueno, de lo que trata el webinar, que es la lógica de programación. En Internet no hay una definición objetiva de directamente qué es la lógica de programación. Esa descripción es una descripción a mi entender. Ya si ustedes tienen otro concepto, sea bienvenido. Bueno, el concepto sería que es la forma en la cual podemos interpretar ciertos aspectos a la hora de resolver un problema. Recuerden que los programas se van a realizar para solucionar un problema, para encontrar la solución a un problema. El programador, o llámese, bueno, si el programador realmente realiza programas para eso, o para también volver una tarea que se hace manual a digital. También, un pequeño paréntesis, un ingeniero en sistema, para las personas que se están preguntando que si es un programador, no es un programador. Hay ingenieros en sistemas que también programan, pero hay algunos que no. Depende del área que tú te capacites. Bueno, el ingeniero en sistema es una persona que tal cual está hecha para solucionar problemas. Sería una descripción muy amplia, pero realmente en eso se basa, en la solución de problemas de manera, bueno, digital, utilizando la lógica. Nosotros siempre vamos a utilizar lo que es la lógica. Bueno, otro de los, si voy un poquito rápido, me pueden decir realmente. Emanuel, ¿estás dando a la presentación? Veo que, ¿qué es la programación o estás en otra diapositiva tal vez? Ah, perfecto. Ok, parece que tenía un poco de delay. Ok. Ok, bueno. Eh, el otro, la otra descripción sería eh, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones simples a través de la cual podemos hallar la solución a un problema.
O sea, básicamente toda nuestra vida es un algoritmo desde que nos levantamos, desde que nacimos, hasta que nos vayamos a acostar y hasta que nos vayamos, lamentablemente, a morir. Todo es un algoritmo que está fríamente calculado y diseñado, por así decirlo. Aquí le tengo algunos ejemplos que yo pude recopilar para que ustedes tengan una pequeña idea de qué es un algoritmo. Se lo voy a presentar ahora, un segundo. Ok. Bueno, aprovecho que en el chat hay una pregunta, Emanuel. Perfecto. Consultan la diferencia entre programador y analista. Bueno, realmente un programador más se basa en lo que es no digitación, sino la creación de un programa dependiendo el lenguaje que se vaya a utilizar. El analista ya tiene otras características diferentes a un programador, que no quita que un programador también pueda ser analista. Realmente todo va a depender en el área en el que tú te vayas a desenvolver. Hay veces que el analista, o sea, puede analizar, valga la redundancia, un programa realizado. Y así puede encontrar, distintas formas en las que se puede optimizar el sistema. No sé si a eso se refería. Veo que hay alguien que tiene la mano levantada. Si deseas realizar alguna pregunta, la puede escribir en el chat, si no se le hace muy incómodo. Es un aporte más que nada. Sí, adelante. Okay. Con respecto a lo de analista y programador, más diría yo que un analista utiliza lo que son herramientas para extraer información de datos para la toma de decisiones. Entonces, diría yo que quien crea esas herramientas que utilizan los analistas son los programadores. Sí, también. Gracias por el aporte. Bueno, voy a quitar la presentación para ponerle una de los ejemplos que le traje. Me dice si pueden ver la imagen. Perfecto, se ve. Ok, bueno. Eso es un pequeño algoritmo de cómo verificar si una lámpara está funcionando o no. Bueno, aquí dice, la lámpara no funciona. Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? ¿Está enchufada la lámpara? Bueno, pues si no está enchufada, hay que enchufar la lámpara. Bueno, ya que la tenemos enchufada, está quemada la bombilla. Bueno, si está quemada la bombilla, solamente tenemos que reemplazar la bombilla. Si no está quemada la bombilla, bueno, pues ya la lámpara completa tendría algo dañado internamente. Eso es un pequeño algoritmo que nos puede explicar, como le había, valga la redundancia, explicado, lo que es la lógica de programación. Todo se basa en órdenes concretas para tener un fin en un proyecto o en un programa. Y como le dije, todo se relaciona con la vida misma. Como pueden ver, esto es un ejemplo, cotidiano. Aquí le tengo otro. Voy a compartirle ahora. Denme un segundo. Me dicen si se ve ahí. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, aquí esto es un pequeño ejemplo de cómo cocinar un huevo. Bueno, ¿cómo lo quiere el huevo? ¿Frito? No, pues si no lo quiere frito, pues bueno, lo quiere hervido. Son opciones que dependiendo el momento es el que se va a elegir. Entonces, si lo quiere frito, sí, bueno, pues se va a freír. Entonces, ¿lo quiere salado?
sea, quiere que se le agregue sal. Si lo quiere salado, sí, bueno, pues agregar sal. Si no lo quiere salado, bueno, pues servir en un plato. Como se pueden dar cuenta, es un patrón de cosas que se realizan, que todo va a llegar a un fin, un inicio y un fin. Todos los algoritmos tienen que tener un inicio y un fin, igual que en un programa. Bueno, estos eran dos pequeños ejemplos que le traje para, para que puedan entender un poquito más lo que es un algoritmo y cómo se puede relacionar con la vida cotidiana. Volvemos con la presentación. Sería esta. Bueno, perfecto. Y seguimos con la siguiente diapositiva, que es ¿qué es la sintaxis? Bueno, la sintaxis es un conjunto de reglas que deben seguirse al escribir el código fuente de los programas para considerarse como correctos en ese lenguaje de programación. Bueno, un lenguaje de programación que no está descrito anteriormente, bueno, sería una forma en la cual la máquina puede entender lo que nosotros le estamos escribiendo o le estamos indicando que haga. Pero la máquina en sí no entiende lo que es el lenguaje, un lenguaje de programación. Lo único que entiende es código binario, sino ceros y unos. Que eso, bueno, con un interpretador bueno, ¿cómo explicarle? Con el interpretador le, valga la redundancia, interpreta el código a la máquina para que pueda entenderlo. Con un compilador. No encontraba la palabra. Bueno, y le voy a dar un pequeño ejemplo con un lenguaje de programación muy, muy sencillo de utilizar llamado C. No sé si algunos lo han escuchado. Si alguno quiere hacer algún aporte, si quiere hacer alguna pregunta, mientras yo ejecuto algo, puede hacerla ahora. En mis inicios de la universidad, cuando empecé a ver programación, me dieron en Turbo C++. Sí, perfecto. Empezamos con ese lenguaje, aprendiendo a ver lo que es programación. Y vale acotar que, bueno, a nosotros fue algo, primero se tiene que ver lógica de programación para pasar a programar. Y yo fui directo a la programación y ahí es donde se complicó la situación. Sí. Bueno, realmente en ocasiones, primero hay que comenzar desde lo más básico para poder aprender lo más complicado. Porque si te vas a lo más complicado, se te va a hacer muy difícil entenderlo todo desde un principio. Voy a compartir pantalla ahora. Me dicen si se puede ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Está perfecto. Bueno, este es un pequeño compilador online de C. Pueden buscarlo así mismo. C online y le va a aparecer cualquiera de los que le aparecen adelante va a funcionar. Bueno, este es un pequeño código en lo que nos muestra un hola mundo, que es lo más básico o lo que siempre o la gran mayoría de las veces se pone cuando se va a iniciar. Bueno, eso es pura chorra, por así decirlo, porque uno puede poner lo que sea y se lo va a imprimir. Solamente es corroborando que todo está funcionando bien en el momento. No es que siempre se va a poner, solamente se pone al inicio, por así decirlo. Entonces, vamos a coger un pequeño ejemplo de los que yo le puse anteriormente para traducirlo a un lenguaje de programación y que ustedes puedan entenderlo. Voy a coger el del huevo para que puedan entenderlo un poquito. Entonces, en programación, en este lenguaje llamado C, se utiliza el if para hacer las preguntas.
pero todo lleva como le dije, todo tiene que ser organizado, dependiendo también la sintaxis del lenguaje de programación que ustedes vayan a utilizar. En este caso, vamos a definir varias opciones, disculpen, vamos a definir algunas variables. Las variables son entidades que pueden cambiar el valor a medida que va pasando el tiempo. Alguien que tenga el micrófono encendido, por favor, apagarlo, si no mucha molestia. Mi amor, pero ellos tienen su regla. Chris. Gracias, Chris. Listo, Manuel. Ahí podemos ver que es un lenguaje de programación estructurado, ¿no? Sí. Y Sí. la parte de arriba incluye las librerías. Bueno, sí, básicamente, esto lo que está haciendo es incluyendo lo que nosotros necesitamos ahora mismo para, o sea, las cosas básicas que se necesitan. Ya a medida que ustedes vayan aprendiendo este u otro lenguaje, van a ir incluyendo varias cosas que le van a permitir expandir más lo que es el programa que estén haciendo. Esto que dice include. Bueno, una pregunta que veo. Sí, preguntan acerca de la función void. ¿Para qué sirve? Porque dice que Carlos dice que ese es programa, pero a veces no lo coloca, igual no le queda claro. Bueno, el void se utiliza cuando hay una función que no tiene retorno. Ejemplo, que no te devuelve nada. Ejemplo, si tú estás haciendo una calculadora y tú lo único que quieres es que te multiplique un número por otro número, tú puedes hacerlo eso allá. Tú enviándole eh, las variables. Denme un segundo. Sí, recordar que esta presentación es para principiantes. Estamos viendo cómo iniciar en el mundo de la programación con Emanuel Ciprián. El nombre, compadre. Bueno, aquí básicamente es un pequeño programa en el cual tú puedes elegir alguna opción. Ejemplo, si aquí lo que dice es que la elección getChar es una función que te coge una palabra escrita en el teclado. Entonces, esa palabra se le va a asignar a elección.
Entonces, aquí lo que pregunta es que si la selección es R minúscula o R mayúscula, que va a imprimir rojo. Si lo que está en elección es B minúscula o B mayúscula, va a imprimir blanco. Y así sucesivamente, como pueden ver aquí en el programa. Bueno, esto obviamente no va a funcionar porque es solamente un pequeño ejemplo. Voy a ponerle otro funcional. Vamos a ponerle este. Bueno, aquí básicamente lo que está diciendo es, yo le estoy explicando, obviamente, varios códigos para que ustedes puedan entender cómo se está utilizando la lógica en estos programas. A ver, un segundo. Ok. Bueno, aquí básicamente lo que está haciendo es que te está pidiendo que introduzca una vocal y dependiendo de la vocal que ustedes elijan, es la que va a imprimir en ciertos casos. Esto se le llama switch case. Dependiendo el caso, te va a imprimir o te va a hacer alguna función. Si en este caso yo le pongo un signo de más y aquí le pongo, por ejemplo, y aquí le pongo en este caso, lo que estaría haciendo es, imaginen, bueno, vamos a poner dos variables aquí. En este caso, lo que estaríamos haciendo es sumando esas dos variables. Que si yo lo sigo multiplicando por aquí, le pongo en vez de sumar, restar, y aquí le pongo el signo de resta. Aquí vamos a hacer una pequeña calculadora entonces. Esto es solamente un pequeño ejemplo para que ustedes puedan entender cómo se utiliza la lógica de programación en estos casos. Jaime, David, ¿quiere hacer una pregunta, contar algo? Sí, profesor, tengo una pregunta. Tengo Dígame. entendido que el puts solamente se usa si estamos trabajando con condicionales, ¿cierto? Con condicionales. Sí. Bueno, eso va a depender del lenguaje de programación que ustedes estén usando. En este Realmente. caso, sí. En C sí. Aunque en ocasiones tú puedes, bueno, en ocasiones no es necesario. Ok, gracias. A la orden.
Básicamente, aquí estamos haciendo una pequeña calculadora. Recuerden que, bueno, el código que está ahora mismo no es funcional, solamente es en modo de ejemplo. Bueno, en este caso tenemos dos variables y, bueno, tenemos tres variables, una que nos va a recopilar lo que es la función que vamos a utilizar, sería sumar, restar, dividir o multiplicar, y dos variables más en las cuales vamos a tener los números bueno, la persona ingrese. En este print, el print se utiliza para imprimir en este lenguaje. Bueno, aquí lo que estamos diciendo es que ingrese los números a calcular. Van a tener que ingresar dos números. En caso de que no ingresen números, como esas variables son de tipo entero, va a dar un error, se va a salir del programa. Recuerden lo que le había dicho del algoritmo. El algoritmo es organizado y finito. También, bueno, ya una vez ingresados los números, te va a decir que ingrese la función a realizar. Si ustedes van a multiplicar, bueno, pues lo que va a hacer es que va a decir, bueno, él me introdujo aquí el múltiplo. Entonces yo tengo que buscar aquí cuál de esas opciones es la que me va a realizar lo que el cliente o lo que el usuario me está pidiendo, que en este caso será la última. Y ya, en este caso, lo que haría es multiplicar los números. Y así en caso yo lo quiero, bueno, visualizar, puedo poner otra variable que se llame inResult, que sería el resultado, y en vez de esto, lo que haría es que lo igualaría. Ejemplo, result, y sería que resultado va a ser igual a A por B. Y para imprimirlo, aquí debajo ponemos aquí ponemos así. Ya estaría listo. Ahí estaría imprimiendo result sin ningún problema. Y eso sería, bueno, un pequeño ejemplo de un lenguaje básico para que ustedes vayan cogiendo bueno, un pequeño vistazo a lo que es, bueno, un lenguaje de programación. Otra cosa es que hay muchas personas que no saben con qué lenguaje de programación comenzar. Realmente yo no les voy a recomendar ningún lenguaje en sí, sino que vayan por algo que les guste. Ejemplo, si les gusta la programación orientada a objetos, la programación orientada a objetos se puede realizar en C++, con algunos adictivos, por así decirlo. También en Java, en C#, entre otros. Si les gusta la programación web, también está lo que es HTML. No es un lenguaje de programación, es un lenguaje de etiquetas. C++ es un lenguaje de estilos. Y JavaScript, que sí es un lenguaje de programación. Y bueno, básicamente no tengan miedo en comenzar en este mundo, ni por la edad, ni porque que no saben nada. Nadie comenzó sabiendo, todo el mundo aprendió desde cero. Otra cosa es que se enfoquen en un lenguaje. O sea, si ustedes comenzaron con algo, traten de terminarlo hasta que ustedes se crean ya capaz de hacer cualquier programa en ese lenguaje de programación. Ejemplo, si les gusta la creación de juegos, bueno, en C# con Unity pueden hacer juegos, pero primero, antes de tú crear un juego, tú tienes que aprender C#. Tienes que aprender la lógica que se utiliza en C#,
la sintaxis que se utiliza en C# en sí. No la lógica, porque la lógica es lo que ustedes están viendo. Es algo, valga la redundancia, lógico lo que se está realizando. Solamente hay que, bueno, pensar un poco. Y cuando algo no le está funcionando, revisen bien porque hay algo que no está muy lógico en su programa. Sé que puede ser un poquito confuso, pero realmente así funciona. Todo lo que es programación tiene que ver con la lógica en sí. Bueno, básicamente, esta es el pequeño webinar. Si alguien tiene alguna pregunta. Juan Carlos está levantando la mano. Adelante. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, lo escucho bien. Perfecto. Sí, porque la señal está un poco inestable en estos días. Bueno, mi pregunta va a ser para después, pero la estoy formulado todavía. Pero en el chat están preguntando sobre libros para pseudocódigo y también para Java. O sea, ¿alguna recomendación para aprender Java y pseudocódigo? Bueno, libros, no Pensaba tengo. Pero en YouTube hay muchos videos que te pueden ayudar con lo que es Java. Muchos cursos grandes con más de 100 videos que te pueden explicar perfectamente. Libros, no sabría decirte, ¿no? Pero en Internet, básicamente, tú puedes encontrarlo fácilmente, o sea, en Google. Le vamos a ayudar dejándoles en la descripción del video linkeado las recomendaciones. Sí, cuando termine el webinar, se va a subir a YouTube y yo le voy a enviar a todas las personas que yo conozco que están aquí dentro, le voy a enviar el link para que puedan encontrar algunos de los libros relacionados a lo que ustedes están pidiendo. Bueno, vamos a dar paso a Iván Pimentel. Adelante. Un pequeño aporte que quiero hacer. Como tú decías, que se motiven, que para empezar es bueno, incluso también, tú mencionaste unos cuantos lenguajes, pero de mi parte quisiera mencionar lo que es Python, que es un lenguaje que a la hora de su sintaxis no es muy complicada. Cuando tú aprendes en Python te puedes enfocar más lo que es la lógica que en sí la sintaxis del lenguaje, porque es una sintaxis sencilla. Entonces se aprende mucho lógica y el salto a un lenguaje de programación un poco más robusto es un poco más fácil una vez tú tienes ya la lógica, porque la lógica no varía en los lenguajes, simplemente varía la sintaxis. Entonces Python es un excelente lenguaje para comenzar. Quería hacer ese inciso. Incluso yo aprendí un poco más fue con ese cuando comencé. Sí. En sí, Python, como nuestro compañero Iván estaba comentando, es un lenguaje, perfecto también para personas que quieran comenzar porque obvia muchas de las cosas que en otros lenguajes de programación son indispensables. Por ejemplo, si aquí yo quiero imprimir algo en Python, solamente no tengo que poner todo esto, solamente tengo que poner, voy a poner, y aquí dentro lo que quiero imprimir, y básicamente se imprime. Solamente con eso se va a imprimir. Entonces es un poquito más, es un poco más sencillo aprender ese lenguaje y ya escalar a otros. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, aporte? Juan Pablo Guzmán. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Bien, gracias. Yo pues quería hacer comentar una experiencia que he tenido. Con base en eso, dar un aporte y también una pregunta que tengo para ti como cultura general. Con respecto a la experiencia, pues yo también soy estudiante de ingeniería de sistemas. A mí se me ha dificultado mucho el tema de la programación inicialmente por la lógica, como lo que vimos hoy. Mm,
mi jefe no, sino mi profesor, siempre él nos enseñaba a primero plantear un diseño mental, él le llama un modelo mental, sobre cómo se podría solucionar un problema y ese modelo, él llegaba y nos decía, cojan un papel y escríbanlo antes de meterse al computador, incluso hacer el pseudocódigo o el diagrama de flujo. Entonces, me parece que incluso antes de meterse a Python, como dijo uno de los colegas acá, es bueno aprender pseudocódigo y entre esas herramientas tenemos PCInt. No sé si de pronto alguno de aquí los ha escuchado o incluso usted, compañero. Me parece que es una herramienta muy buena para iniciar como desde cero, ¿no? Es la herramienta que yo utilicé en mis primeros semestres, aunque pues tengo las fallas en la lógica de programación, ¿no? Y la pregunta que yo te quería hacer es, si bien tú dijiste que la edad no tiene nada que ver con la programación, ¿tú crees aún así que la edad de pronto sea un motivo para que nuestra lógica de programación sea no como tan eficiente como cuando uno es más joven? Bueno, realmente todo va a depender de cómo tú lo veas. Bueno, qué te quiero llevar con esto? Todo depende de las responsabilidades que tú tengas por encima de lo que tú estés haciendo. Bueno, si al momento de tu programar estás súper estresado, o sea, no estás en confort, por así decirlo, se te va a hacer mucho más complicado tú poder aplicar la lógica en lo que estás haciendo. Y no tanto en programación, sino en todo. Realmente a las personas de menor edad se le hace más fácil porque tienen menos responsabilidades, tienen menos cosas pendientes que una persona ya con una X cierta edad. Bueno, ese sería mi punto de vista realmente, pero eh, realmente como dijo Iván, la lógica en todos los lenguajes es igual. Lo único que cambiaría sería la sintaxis. Entonces, ya al momento de aplicar la lógica, todo va a depender como tú estés en el momento. Por eso yo les recomiendo que siempre traten de programar o aprender cualquier cosa cuando estén lo más tranquilo posible, que estén en lo más confort, como ustedes se sientan mejor, porque así la cosa se le va a entrar más en la cabeza, por así decirlo. Perfecto, compañero, gracias por su opinión. Sí. Yo, básicamente lo que yo hago cuando me voy a poner a programar es desconectarme del mundo. O sea, apago mi celular o lo dejo por ahí, de tal modo en que nadie me pueda molestar o pueda interrumpirme mientras yo estoy programando. Porque cualquier interrupción, bueno, para una persona que sea muy distraída, le puede costar mucho. O sea, volver a retomar el hilo de algo que estás haciendo es un poco complicado si eres alguien que se distrae rápido. Por eso, bueno, la mayor hora para una persona programar siempre es, o casi siempre, lo que lo usan para hobby y eso, es en la noche porque hay más tranquilidad. Y también en los lugares donde se programa, o sea, las empresas, siempre hay silencio para que todo el mundo se pueda concentrar. También hay algunos que utilizan música. Bueno, la forma más fácil en la que ustedes pueden sentir en confort y concentrados. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Porte? Adelante, Marco. Sí, solamente una observación sobre Python. Al menos en el mundo laboral, en el reclutamiento, están saliendo certificaciones. Por ejemplo, en Python está el Pickup. No sé si en los demás lenguajes también existe, en Java, JavaScript o lo que es para lo que programan en web, porque pareciera que fuera la tendencia, ¿no? En el mundo de las contrataciones, así como en redes se están pidiendo ya certificaciones de Linux, Cisco, Juniper, etc. No sé si en su campo han percibido que están pidiendo certificaciones de algún lenguaje, o si conocen o no se puede certificar en JavaScript. Eso. Bueno, las certificaciones va a depender del curso que tú realices. Por ejemplo, en Udemy
tú puedes obtener certificaciones de tu aprendizaje en ciertos lenguajes de programación. Todo va a depender, o sea, si tú vas a realizar algún curso, cerciórate de que tenga una certificación de, bueno, que tú realizaste ese curso. También están pidiendo mucho Python, porque, o sea, Python es un lenguaje que se desenvuelve en todos los lugares prácticamente, igual que, bueno, prácticamente igual que Java. No en todos, pero se está utilizando mucho por lo que es la IA, o sea, inteligencia artificial y todo eso. Iván también tiene una pregunta. Un último aporte que quiero dar es que, bueno, más que aporte es un consejo, que todo aquel que quiera iniciar en este mundo de la programación, lo que más debe de hacer es practicar si es posible a diario. La práctica hace al maestro, y hoy tú empiezas sabiendo casi nada, en un mes o 2 meses, si tú practicas diario o por lo menos, no, quizás no, si no pueden diario, pero por lo menos constantemente, cada vez que puede y tiene tiempo, en 2 meses ya, yo le aseguro a ustedes que ustedes son uno duro en eso. En verdad, si se ponen y practican, lo pueden hacer más pronto de lo que ustedes creen. Sí, realmente de eso se trata. O sea, aprender y practicar. Mientras más conocimiento tú vayas adquiriendo y vayas practicando esos conocimientos, más fácil se te va a hacer memorizarlos. Así es. Alguna damita tal vez veo que hay están desconectadas de pronto alguna pregunta. Siéntanse en la libertad de, sobre todo los que están iniciando, ¿qué les gustaría saber? Comenten o alcen la mano, habiliten su micrófono. Bueno, comparto mucho lo que dice Enrique en el chat, que uno debe aprender bien las bases, debe aprender el pseudocódigo, el diagrama de flujo, hacer las pruebas de escritorio, tener eso bien asentado para luego ya pasar al código o a cualquier lenguaje de programación. Uh-huh. Bueno, también, bueno, estoy viendo ahí que hay una pequeña interacción sobre si la edad es importante. Bueno, para mí, realmente, todo va a depender del tiempo que tú le dediques a algo. No tanto a la programación, sino a cualquier cosa. Mientras más tiempo tú le dediques a algo, o sea, mayor conocimiento tú vas a adquirir. Si tú, bueno, en cierta forma no le dedicas mucho tiempo, por menos edad que tengas, no lo vas a aprender, por así decirlo. O sea, y la pasión que le metas, la pasión si te gusta, o sea, vas a estar súper encantado, porque lo hablo personalmente, no soy programador, pero entiendo código, creo que estoy a un nivel junior. Y como experiencia en la pandemia me puse a practicar Python y estaba todos los días con Python y como decía un compañero, la práctica te hace el maestro. Pero no soy o sea, no es mi línea, no es algo que me apasiona, entonces lo dejé por conocimiento general, pero si a alguien le apasiona, le va a entrar con muchas más ganas y se va a ir de largo prácticamente ahí. sí, también. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, bueno, Sí, paralelamente recomiendas estudiar base de datos. O sea, supongamos que tú eres de cero en programación, quieren comenzar en Python. O primero ya darle duro con Python unos meses y recién estudiar otro, porque el lenguaje de programación se va a relacionar siempre con una base de datos, ¿no? Eso es lo que tú recomiendas. bueno, sí de cierta forma, porque, bueno,
todo programa almacena algún dato, pero no es tan indispensable que por el momento, o sea, si tú eres una persona que no sabe nada, no por el momento, mejor yo te recomiendo que aprendas un lenguaje de programación, no de base de datos, no de consultas. Bueno, no tiene que ser Python también, o sea, si te interesa Python, no hay problema, o sea, aprende Python. Si te interesa otro lenguaje, perdón, bueno, pues aprende ese otro lenguaje. Lo tal es que tú, le dediques el mayor tiempo posible a ese lenguaje de programación para que tú lo puedas dominar. Bueno, ya que tú domines ese lenguaje de programación, ya te puedes derivar a otros, ya sea a un lenguaje de consultas, como es SQL, que es el lenguaje que se utiliza para gestionar las bases de datos en sí. Ya si te quieres ir por el lado de lo que son las bases de datos, bueno, directamente SQL es el lenguaje que se utiliza para la gestión de las bases de datos. Si es relacional. Si es no relacional, bueno, se usa mucho lo que es... se me fue el nombre. JavaScript. JavaScript, sí, JavaScript. Gracias. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún aporte, algo que quisiera que le expliquen. No, yo también diría que enfocarse en el lenguaje de programación y no es necesariamente saber base de datos porque es otro mundo también. Sí, es conocer lo básico, pero de ahí es otro mundo el lenguaje de consultas. Sí. Bueno, compañeros, tal vez alguna pregunta para ya poder ir finalizando la presentación del día de hoy. El video se subirá a YouTube, linkearemos los recursos y pues las sugerencias y también les envié en el chat las comunidades dedicadas a programación. Entonces ahí pueden. Hay una comunidad que se llama Recursos, ahí se comparte libros, link, y la otra que se llama Debate, donde se hacen las preguntas y todo. Sí. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o aporte, muchísimas gracias a todos los que pudieron asistir a este pequeño webinar. Vuelvo y digo, mi nombre es Emmanuel Ciprián. Cualquier cosa pueden comunicarse conmigo a través de mi Instagram, que es Emmanuel Ciprián, así mismo, todo pegado. Lo voy a escribir aquí en el chat si a alguien le interesa. También en mi canal de YouTube, que se llama Tecnoon, lo voy a escribir también por aquí. Ahí estamos compartiendo pequeños tutoriales. También voy a comenzar un curso de C#, por si acaso a alguien le interesa. Es un lenguaje de programación orientado a objetos para crear aplicaciones básicamente de escritorio, en este caso. Y nada, hasta aquí estaría la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Muchísimas gracias a los compañeros, a los aportes que han dado y pues estaremos compartiendo igual semanalmente webinars en diferentes temáticas. Muchísimas gracias por el adelanto del curso que se va a venir de C# y pues estaremos linkeando también todas las redes donde pueden contactarse con Emanuel. Muchísimas gracias a todos, un gusto y que tengan una feliz noche. Gracias y excelente noche. Gracias igual. Una feliz noche para todos.